que somos responsables, que somos cristianos, que marcamos una diferencia total ante el mundo. Y por eso nosotros debemos de estar en cuenta de que en realidad es muy importante tener una gran responsabilidad. Amén, hermanos. Tener el conocimiento, vivir para el Señor. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué nos dice el Señor? Tenemos que prepararnos para bendecir, hermano querido. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1, vamos a mirar, verso 3. Vamos a leerlo con juicio, vamos a leer con entendimiento, vamos a leerlo en el Espíritu. Hoy nos habla el Señor a la iglesia. El Señor le está hablando a la iglesia y le habla a la iglesia, a la congregación. Y bueno, ya el Señor también dice, les he hablado. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Dice la palabra del Señor. Tenemos que ser responsables, tenemos que aprender, tenemos que leer, tenemos que enseñar a los demás. Dice 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. De modo que aquí el Señor está diciendo algo muy importante para nuestra vida. Bienaventurado el que lee. Mira, cada día la gente compra la prensa para saber qué está sucediendo. A pesar de que tenemos el noticiero en la casa, no solamente uno, sino que abundan los noticieros, cada día, cada 4 horas están dando noticias. Están todas esas cadenas dando noticias y noticias, informando de lo que pasa, no solamente en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo. Pero a pesar de eso, la gente compra la prensa. Ustedes se dan cuenta que hay periódicos aquí en Colombia, aquí en Cali, donde la gente madruga a comprar, o si no, el que vende la prensa lanza a los clientes que están contratados, tienen un contrato, el periódico por debajo de la puerta, pero ellos viven informados qué sucedió, qué está sucediendo. Bueno, ¿cómo podemos comparar esta palabra? Pues el Señor quiere que nosotros leamos cada día su bendita palabra. Y estaremos enterados de todo. Estamos enterados desde Génesis qué sucedió. Imagínese usted que se nos olvida de que fue la serpiente que una serpiente engañó a Eva. Y Eva hizo pecar también a Adán. Pero se nos olvida qué sucedió. ¿Qué sucedió después de que cometió el pecado? Desobedecer a Dios en comer el fruto prohibido, pues fueron echados del huerto. Y lo primero que sucedió en su familia fue que un hermano mató al otro hermano. Eso fue, de una vino la maldad, vino el peligro, vino la maldición, vino la desgracia, vino las cosas tan feas que nosotros no queremos que sucedan en nuestra vida. Pero aquí dice la palabra del Señor. Dice, bienaventurado, dice aquí, Apocalipsis 3:1, bienaventurado el que lee. Hermano, debemos de leer no solamente la prensa, si usted la tiene, la compra, amén. Pero aquí lo que está pidiendo el Señor a Juan es, lean la palabra para estar enterados qué es lo que está sucediendo. Aún el Señor profetizó cosas hace 2000 años que están sucediendo en esta época. Están escritas. Pero si nosotros no la leemos,
pues pasamos por ignorantes, pero también el ignorante paga con un precio de pecado, muerte, destitución, apartados totalmente de la presencia de Dios. Yo digo que la ausencia de la iglesia, yo digo que la ausencia de la congregación del cristiano es porque no tiene conocimiento de Dios. Yo me atrevo a decir que la ausencia, la indiferencia que hay para con Dios es porque no conocen quién es Dios. Lo conocen y lo conocemos por el lado amable. ¿Por qué lado lo conocemos? De que Él es bueno. De que Él es bueno y soporta el pecado y soporta todo lo que hagamos. Pues sí, el Señor ha soportado tanto el pecado en nosotros, hermano, pero nos ha perdonado y dice: no lo hagan más, no lo hagan más. ¿Por qué no leen? Mire, no solamente en el libro, los 66 libros, nos informa que Dios es bueno, sino que también Dios tiene ira y ha castigado. Desde un principio ha castigado al desobediente. ¿Y cuál ha sido el castigo? Castigos muy fuertes. Aún un hombre llamado Coré, en el tiempo de Moisés. Coré, un líder, un hombre cristiano, digámoslo así, un hombre del pueblo de Israel, se rebeldizó contra Moisés. ¿Y qué hizo el Señor? Le abrió la tierra y se los tragó a él y a toda su parentela y su familia, se la tragó. La tierra se abrió y se los tragó. Pero nosotros no leemos eso. De pronto leemos es: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero no vemos la manera de que Jehová es mi pastor, sino nada me faltará. Y cuando dice Jehová es mi pastor es porque la oveja se somete a Dios. Nosotros debemos de someternos, no por temor, no por miedo, sino por amor a Él, por amor de que siempre esté con nosotros y nos bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice aquí: bienaventurado el que lee. Debemos de mantenernos informados. Y los que oyen las palabras de esta profecía, tenemos que ir al templo, tenemos que ir al sacerdote, tenemos que ir donde nos enseñan la palabra. El Señor puso líderes, puso pastores, maestros, evangelistas, profetas. No los puso por lujo, los puso fue por la gran necesidad que tiene el hombre. Hermano, por la gran necesidad. Hoy día la gente cristiana, mucha gente cristiana parece que no fuera cristiana. ¿Por qué? Porque no van, no se congregan continuamente. Y si se congregan, entonces vienen los problemas a su mente y no lo deja escuchar el consejo de Dios, sino que están con el problema en la cabeza. ¿Qué será mañana? ¿Tendré empleo? ¿No tendré empleo? ¿Mi alimento? ¿Qué voy a hacer? ¿Estará mi suegra, mi suegro? Bueno, hay tantos problemas que no lo dejan escuchar la palabra del Señor. Y por eso dice: bienaventurados los que leen y los que escuchan como ustedes hoy. Esta mañana el Señor nos dio un consejo muy lindo también. Nos dio y nos dijo que era un ayuno. La gente menosprecia un ayuno. Dice: yo no ayuno, ¿yo para qué eso? Eso es del Antiguo Testamento. O sea, ya el Dios del Antiguo ese es mentiroso, eso no existe, para Él no hay que ponerle cuidado. Hay que ponerle cuidado al Dios del Nuevo, y tampoco el del Nuevo, porque también el Señor manda. El Señor en el Nuevo Testamento ayunó 40 días y 40 noches. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros? ¿Hacemos o no hacemos lo que dice el Señor? Y por eso el pueblo sufre. Hermano, por eso el pueblo de Dios sufrió muchísimo en el desierto. Y sufrió siempre en Jerusalén, en Israel. Ha sufrido por su mismo paganismo y por su misma desobediencia. Hermano, y por eso vale la pena ser obediente al Señor. Amén.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Toda la palabra, desde Adán hasta esta, es profética. Es profética. El Señor ha cumplido y cumplirá y seguirá cumpliendo su palabra. No va a fallar. Amén. Dice esta profecía. Pero también no solamente leerla y oírla. Él es muy explícito aquí con su palabra. Dice, y guardan las cosas que en ella escritas. O sea, hacemos caso, obedecemos a ellas. Obedecemos al mandamiento de Dios. ¿Qué nos manda el Señor? Leer. ¿Qué nos manda el Señor? Congregarnos. ¿Qué nos manda el Señor? Obedecer a su palabra. Porque recordemos de que en Lucas 6:46 dice la palabra del Señor que habían dos. Uno que escuchó la palabra y puso por obra y ahondó mirando qué más decía el Señor, qué dice del Antiguo y Nuevo Testamento. Y dice, era un hombre fortalecido porque puso su fe, su creencia sobre Cristo, sobre la roca. Mientras que el otro que estaba al lado también escuchó, pero no le puso cuidado al asunto. No escudriñó, no vivió, no puso por obra la palabra. Y dice, vino el problema y fue grande su ruina, se acabó. Mire los ejemplos que nos pone nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para nosotros los que venimos hoy. Usted dirá, pero yo vengo. Amén. Dios le bendiga. Lo que yo le decía esta mañana a los hermanos que vinieron, hermanos, no lo dejen de hacer. Ustedes se aman, sigan buscando la presencia de Dios. Ustedes se aman, busquen la palabra del Señor, escúchenla. No escuchen cualquier palabra por ahí, porque hay mucha plataforma ahora, hay mucha predicación. No se ponga a ponerle cuidado a todo cuanto se levanta a predicar. Escucha a su pastor, tiene una iglesia, tiene un momento, tiene unas alboradas, tiene cómo comunicarse, y que siempre el Señor habla por medio de su siervo su bendita palabra. Amén. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros: leer, escucharla y ponerla por obra. Ahora dice, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es el tiempo del Señor? El tiempo está cerca. ¿De qué está hablando? ¿De qué estará hablando? El Señor dijo que Él volvería. Y el tiempo, entre más días, más cerca está. Estábamos en el 2019, ya se fue. Llegamos al 2020, ya se fue. Ya no nos quedan sino unos pocos días del 2020. Ya se fue, más cerca. Más nos acercamos a Dios. Más nos acercamos a la venida de Cristo. Cada día que pasa y cada día que muere, más nos acercamos. Entonces el Señor está diciendo, imagínense, hace 2000 años, está diciendo, lean, escuchen la palabra, ámense, perdónense, busquen la congregación, sirvan. Hermano, esas palabras de servicio, la gente teme a eso, teme a la bendición de Dios. Cuando, mire, yo lo he dicho muchas veces, ¿cuántos años trabajamos para ser pensionados? Tenemos que trabajar mínimo 20, 25 años para ser pensionados, para ganarnos una pensión. 20, 25 años, hermano. ¿Cuánto le servimos al Señor? ¿Cómo le servimos al Señor? Cuando deberíamos de servirle con todo nuestro corazón. Tanto tiempo que le hemos servido al mundo. Y por eso el Señor dice, el tiempo está cerca. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo, por medio de la palabra, nos invita y nos insta de que Él tiene estatutos, de que Él tiene decretos, hermano, entendamos eso. Él tiene estatutos y decretos que hay que cumplir con ellos. Hay que cumplir con ellos. Y es un mandamiento leer, es un mandamiento oír la palabra, es un mandamiento ponerla por obra. Amén.
Podemos nosotros llamarnos ministros del Señor. Cada uno de nosotros ministramos, y si no estamos ministrando la palabra, debemos de ser ministradores de la palabra. Porque el Señor nos llamó fue para eso. Dice que nosotros fuimos reconciliados para reconciliar, para llevar el reconcilio a los demás. De modo que nosotros tenemos aquí, aunque usted de pronto diga, ¿cómo así? Sí, tú eres un ministro del Señor. Esté donde esté, está ministrando. ¿Por qué? Porque está ministrando la presencia de Dios donde vaya. ¿Cómo lo ministramos? Con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ser, con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio. Estamos ministrando lo del reino de Dios. Un hombre que no sea cristiano no dice ni por chistes, dice Dios te bendiga. Esas palabras son de un cristiano. Cuando uno dice Dios te bendiga, enseguida todavía en este siglo y todavía la gente se extraña y pregunta, ¿es que usted es evangélico? ¿Por qué? Porque estamos ministrando el Dios te bendiga de Jesús. Dios siempre bendecía al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Eso, tenemos que ministrar. Y eso nos llama el Señor a ser ministradores. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de hablar? ¿Por qué debemos de leer? ¿Por qué debemos de escuchar? ¿Por qué debemos de poner por obra? Porque hay gente, hermano, que se está muriendo sin Cristo. Proverbios 29:18. Dice la palabra del Señor en esta noche. Proverbios 29:18. Mire lo que dice. Para que usted, estas palabras para entender por qué el Señor nos manda. Vaya y hagan discípulos, vaya y prediquen, vaya aquellos que no conocen, vaya, hable de mí, tráigalos, invítelos. ¿Qué dice la palabra 29:18? Proverbios, sin profecía, el pueblo, ¿qué dice, hermano? Se desenfrena, mas el que guarda la ley es que bienaventurado. ¿Será verdad? ¿Podemos ver la verdad con los hechos del mundo? Dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Será verdad? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Será verdad que lo vemos en un desenfrene tan terrible? ¿Será que vemos el mundo como para dónde va? Va como un carro bajando de allá de la loma del 18, bajando sin frenos. ¿Qué puede suceder? Una de esos carros que le llaman chivas, que van colgados por toda parte y sin frenos desde arriba. ¿Quién quedará? De pronto queda uno o dos para que cuenten la historia, porque el Señor lo permite para que cuenten. Dice que el pueblo está así, como un carro que va bajando, un automotor que va bajando, lleno de pasajeros, sin freno. Así está el mundo. Usted dirá, pero ¿cómo va a ser posible? Yo no veo ningún camión, yo no veo ningún vehículo. Así va el hombre. El hombre va, esta noche, está en un desenfreno total. Va buscando la diversión, el libertinaje, está buscando su deleite, está buscando el sexo, está buscando lo que le gusta a la carne, lo que le gusta la carne, el pecado y pecado y pecado, y nunca se sacia el hombre de pecar. Está en un desenfreno total. Por eso la palabra del Señor hoy nos insta a ser juiciosos, a bendecir al hermano, al amigo, al familiar. ¿Cómo lo podemos bendecir con nuestro testimonio? No deje de hacerlo. Usted congréguese, usted sea fiel, usted venga al templo, usted ore, usted interceda, sígalo haciendo, y lo principal, apártese, ayune al pecado. Porque una oración llena de pecado
no llega ni al techo. Pero una oración en ayuno del pecado subirá, lo dice el Señor. Entonces yo los escucharé. Amén, hermanos. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué quiere decir aquí el rey Salomón? Sin la palabra de Dios el pueblo va como va. A pesar de que muchos han oído la palabra, hermanos, y están desenfrenados. ¿Sí los han visto por allí? Hombres que dijeron un día, y los vio usted de pronto con la Biblia, pero están ya sin Biblia, están con los argumentos del mundo, están con las emociones del mundo, no les importa nada, no se acuerdan de su vida, no se acuerdan de que hay un cielo y un infierno. No, eso ya no existe para ellos. Están en un desenfrene total. ¿Qué tenemos que hacer? Recordarles, hermano, vea, vamos a la iglesia. O al amigo que no va a la iglesia, mira, hermano, mira la bendición. Si te llegaras a morir hoy, ¿qué pasa, hermano, con tu vida? Ellos, como no saben, dicen, no, pues me rezan y me sacan de donde yo esté. Sí saben que hay que rezarles, dice, que hay que rezarles para sacarlos de donde están. Ellos aprendieron eso del mundo, pero eso no es verdad. Después de muerto, ya no hay nada que hacer. Al que hay que sacar de penas y llevarlo a descansar es al vivo, al que está vivo, al que está en esta hora arreglándose para ir a su desenfrene. A él ese hay que sacarlo de pena porque está en penas y traerlo a la paz del Señor. Amén, hermanos. Esa labor nos corresponde. Esa labor nos corresponde cada día. Por eso dice aquí, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas aquí está el hombre cristiano, mas el que guarda la ley es doblemente bendecido. Hay que guardar la ley. ¿Cuál ley? Lo que dice el Señor. Hacer caso a lo que Él dice. No tomen, no se emborrachen, no se embriaguen. No se dejen llevar por las emociones. No se dejen llevar por el mundo. Mire, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo esto lo dice la palabra. Por eso Santiago también dice, en Santiago 4:5 dice, ¿o es que ustedes piensan que la Escritura habla en vano? Dice Santiago. ¿O es que ustedes creen que la Escritura estaba citando el Antiguo Testamento? Ellos, todos los profetas, todos los apóstoles se apoyaban era del Antiguo Testamento, lo mismo que Jesús, porque no estaba el Nuevo Testamento. ¿O es que ustedes qué creen? Que lo que dijo Dios a Isaías, a Jeremías, a Amós, allá es mentira. No. Por eso dice, más bienaventurado el que cree, el que ama al Señor, el que lleva la palabra, dice el versículo, el Proverbio 29:18, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué quiere Dios de ti, hermano? Que usted sea doblemente bendecido. Usted no puede o no debe de mirar al lado y al lado. ¿Quién vino? ¿Quién no vino? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no? No, usted y el Señor, sigue caminando, sigue caminando. ¿Sabe cómo llegó el Señor a la cruz? Solo. La madre de Jesús fue la única que lo acompañó y otra María, y estaba Juan, estaba Bartolomé, estaba Salomé, estaba otra familiar de él allí muriendo. Él no había sino 3 personas o 4 máximo allí. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaba el pueblo que le decía aleluya, gloria a Dios, hosana el que viene en el nombre de Jesús? 2 o 3 días antes, hosana el que viene en el nombre de Jesús, y el Señor humildemente entró en un burriquito a Jerusalén. ¿Dónde estaba todo el pueblo? ¿Dónde estaba el pueblo de Dios que conocía la profecía?
¿Dónde estaba el día que nació Jesucristo? Que no fue un diciembre según la Biblia, no, la fecha no fue un diciembre. ¿Dónde estaba? No hubo ni lugar donde nacer el dueño del mundo. No hubo lugar para él. ¿Se imagina usted? ¿Por qué? Porque la gente, el mundo estaba desenfrenados, haciendo sus fechorías, sus vagancias y cosas. Mientras que el Creador, en un pesebre, donde estaban la mula, el burrito, allí, en la pajita, allí nació. Esa es, desafortunadamente, la vida. Y muchos cristianos están tan ocupados que sacaron a ese Cristo que nació en su corazón, lo sacaron y lo mandaron al establo. Qué triste. Por eso, hermano, es tan importante leer la palabra, leerla, oírla, ponerla por obra, porque el Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén? También es tan importante